Gracias por estar una semana más conectado a Reflexión para la Semana. El Señor Jesucristo te bendiga y te dé todas las oportunidades en este día e igual en este mes, iniciando hoy lunes, un nuevo mes, diciembre. Hemos titulado esta reflexión Cada desliz una enseñanza, teniendo presente que como humanos a diario podemos tener desliz. Y cuando hablo de desliz, me refiero a resbalones, traspiés, tropezones, caída, desacierto, descuido, equivocación, faltas o irreflexión. Recuerde, esto se llama reflexión para la semana, pero podemos tener mucha irreflexión. Quiero que vaya conmigo, si tiene su Biblia, al libro de Primera de Juan, capítulo 2, y el versículo 1, donde la palabra del Señor menciona: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, les recomiendo, y siempre les menciono, lea la Biblia. Puede leer el contexto, ahí, Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo del 6 al 10, para que tenga una idea de lo que me refiero en el capítulo 2, verso 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6 al 10. El contexto. Ok, hemos leído lo que escribió el apóstol Juan, inspirado por Dios, cuando menciona hijitos míos, Dios hablándonos a nosotros. Y dice, mire, estas cosas las escribí para que no pequen, para que no erren, para que no se equivoquen, para que no tengan desliz, para que no tengan desacierto, para que no tengan fallas. Pero, si alguno hubiere pecado, si alguno comete un error, si alguno falla, dice, abogado tenemos. Interesante. No es que vamos a tener, ya lo tengo. Eres hijo de Dios, ya lo tienes. Ahora, hay veces tenemos cosas que no sabemos, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos un abogado, y este abogado es justo. Dice su nombre al final del texto, lo llama Jesucristo, justo, el justo, y nos da a entender que Él tiene credibilidad, Él tiene autoridad moral. Lo que dice es porque Él lo hizo, y usted lo puede hacer. Pero Él sabe defender. Él no defiende porque de alguna manera va a tener alguna ganancia. Es más, y no quiero desacreditar a los abogados, conozco buenos abogados, hermanos que son abogados, en integridad, pero existen abogados que en vez de defenderte, se venden. Pero tenemos a uno que no, porque dice la Biblia que Él es justo. Ahora, la idea de este abogado, y en la palabra de Dios, en este texto exclusivamente, cuando habla de abogado, se está refiriendo a uno llamado al lado para, 1, aconsejar, 2, ayudar, 3, interceder, y 4, defender públicamente. Es un defensor público para usted. Podemos cometer errores ante la sociedad, y puede ser que la sociedad no perdone, aunque usted se haya arrepentido. Tampoco olvida, pero hay algo interesante aquí. Este abogado te va a defender públicamente, no en una sala de audiencia, no en un salón refrigerado, no. Públicamente te va a defender. Ahora, lo importante aquí es que tú entendamos nosotros, que la defensa que él va a ejercer, siempre la va a ejercer al 100%. No es a media, no, al 100%.
Pero para él poder defendernos al 100%, nosotros tenemos que reconocer nuestro desliz, nuestro error, nuestro pecado. Reconocerlo, confesarlo y apartarnos de él. Es la garantía que tenemos de una defensa pública al 100%, no importa en qué país, no importa en qué idioma, no importa en qué nación, no importa de qué forma, no importa cuál sea la situación, Él va a defender. Ahora, tenemos presente que como humanos siempre necesitamos a alguien que nos defienda, alguien que abogue, alguien que hable, pero Él siempre está disponible porque nos conoce. No es un desconocido o no desconoce a las prácticas humanas, la vida humana. Él fue hombre, pero también es Dios. Él fue hombre, nació al 100%, y en su doble naturaleza se puede identificar claramente con nosotros. Por eso tenemos un abogado, y él no falla. Está escrito que hombres de Dios en la palabra, en la Biblia, erraron, fracasaron o pecaron, pero en algún momento se levantaron. ¿Cómo se levantaron? Después de arrepentirse. El arrepentimiento es clave. El arrepentimiento es clave para poder salir y que le deslice una enseñanza. Si no hay arrepentimiento, no habrá enseñanza en el desliz. Cada desliz en la vida es una oportunidad de aprender para no deslizarnos de nuevo en esa manera, de esa forma, en esa práctica. Entonces, tenemos la oportunidad de aprender. Ahora, quiero mencionar 4 hombres de Dios que se descuidaron o pecaron. Claro, habrá más. Usted podrá comentarme más casos en la Biblia. Yo quiero ser exacto, preciso de 4. Moisés, la palabra de Dios lo llama el hombre más manso de la tierra. El hombre más manso. Pero cuando tenía como 40 años viviendo en Egipto, dice la Biblia que él visitó a sus hermanos hebreos en Egipto, que eran esclavos, y vio, observó que un jefe, un capataz, maltrataba a un hebreo, y a él le disgustó, y dice la Biblia que él mató a ese abusador, pero al matarlo lo escondió. Día siguiente, cuando se le acusa de esto, no confrontó, sino huyó. Un desliz de Moisés, el hombre más manso de la tierra. Éxodo capítulo 2, versos 10 al 12. La Biblia también habla del rey David. Oh, cuando hablamos de David, pues nos identificamos con él, con errores y también horrores. Pero hay un caso bien significativo, puntual. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios en la palabra. Pero quebrantó los 10 mandamientos. En algún momento premeditó un asesinato. Adicional a eso, adulteró y se casó con la mujer de uno de sus fieles. Segunda de Samuel capítulo 11. Lea la historia del rey David. Oh, qué tremendo. Jonás, un profeta, un predicador, un hombre que recibía mensaje de Dios, conexión permanente. Dios le dice, vaya a Nínive a predicar para que la gente se salve. Y él se fue al lado más opuesto del lugar que Dios le había enviado. Se fue a Tarsis, obstinado, rebelde, opuesto a la voluntad de Dios, desliz. Mire, un hombre de Dios puede confundir la voluntad de Dios con la voluntad del yo. Tengamos cuidado los que predicamos la palabra del Señor. Pues encontramos a este hombre de Dios, Jonás, arrepentido en el vientre de un gran pez. Si no se arrepiente, ahí muere. Lea la Biblia. Jonás, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Son 4 capítulos cortos. Léalo. La historia de este hombre que un desliz le enseñó en la vida. Pero este desliz
Si no aprendemos, podemos encontrarnos en terribles situaciones. Ahí está otro ejemplo, Pedro. Pedro pertenecía al círculo íntimo de 3 discípulos con el maestro. En algún momento de su vida se descuidó. Confió mucho en su ego. Él dijo que él podía acompañarlo, pelear por él, aún morir. Pero dice la Biblia que en algún momento, y eso lo dicen los 4 evangelios, lo negó, juró y maldijo que no lo conocía y que no había estado con él. Hablo aquí de Mateo capítulo 26, versos 69 al 75. Y algo interesante aquí, que el único pasaje que dice que se arrepintió, lloró amargamente. Entonces es interesante cuando un hombre de Dios, un hijo de Dios, tiene un desliz. Un hijo de Dios tiene un resbalón, un traspié, un tropezón, una caída, un descuido, una equivocación, una irreflexión, un pecado. Lo importante aquí es el arrepentimiento. Fundamental, si no hay arrepentimiento, el desliz no será una enseñanza. Hay que aprender de los desliz. Debemos de aprender de los desliz. Si no aprendemos del desliz, vamos a caer de nuevo. Vamos a tropezar de nuevo. Vamos a deslizarnos. Decimos en Panamá, se zurró. En otros lugares en Centroamérica significa otro término. Pero en Panamá se cayó, se zurró, se deslizó. Entonces es interesante cuando nosotros podemos aprender de las caídas, que sean enseñanzas, aprender de él. Dice la Biblia, Nahum capítulo 1, verso 7. Interesante el versículo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, del desliz, del mal, del error, del pecado. Y conoce a los que en él confían. Dios sabe que tú confías, pero estás luchando. Dios sabe que tú confías y estás peleando. Ten cuidado. Ten cuidado. Dice una traducción de este mismo versículo, Nahum 1:7, palabra de Dios para todos. El Señor es bueno, es refugio en tiempos difíciles y protector a los que acuden a Él. Él siempre está ahí en los momentos difíciles. Cuando todos te abandonan y todos dices, yo puedo, pero no están, Él está. Ahora, ¿qué me aporta el desliz a mi vida? Escuche esto, rapidito. ¿Qué puede aportar un desliz cuando quiero aprender de él? O trato de aprender, o me esfuerzo de aprender. 1, resiliencia. 2, constancia. 3, autoconocimiento. 4, empatía. 5, humildad. Somos de carne y hueso. 6, flexibilidad. ¿Por qué es importante la flexibilidad? Ajustar. 7, cambio de perspectiva. 8, creatividad. Hay oportunidad para emprender. 9, reinvertirse. Hay que intentarlo de nuevo, de otra manera. Y 10, aprender a soltar. Cuando tenemos un desliz y aprendemos que es importante, pues no puedo controlar todas las cosas. No puedo manejar todas las cosas. No tengo control de todas las cosas en la vida. Hay cosas que se nos van a salir de nuestras manos. Pues lo importante aquí es suéltalo, déjalo ir. Reflexión para la semana. Cada desliz, una enseñanza. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente de Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente de Salvación Oficial. Bendiciones en el nombre del Señor y Salvador. Adelante, en Jesucristo. Saludos.